De la presentación de hoy vamos a hablar de Open Science. Yo prefiero a veces hablar de Open Science en vez de ciencia abierta porque el concepto de ciencia abierta tiene otros matices más amplios en el mundo hispanohablante y yo creo que quizá deberíamos centrarnos, al menos en esta presentación, en aquello que más tiene que ver con el investigador y la investigación y luego otros aspectos ligados con temas políticos, temas éticos, temas educativos, etcétera, pues merecen quizá un tratamiento diferente. Hablaremos de las fuentes actuales y de las fuentes que ya deberían dejar de utilizarse y qué datos de esas fuentes son los más interesantes. Y luego, en esa promesa que les he hecho de ser práctico, pues hablar de estrategias y de acciones que ustedes pueden adoptar con el fin de que sus prestaciones a nivel de impacto se incrementen y también a la hora de la evaluación, que es lo que yo creo que más les puede interesar, pues salga más positivo. Va a existir, en primer lugar, un cambio de paradigma. Y esto es importante porque ya estamos asistiendo a él. Estamos hablando de una situación donde el investigador tradicionalmente redactaba el manuscrito, lo sometía a los procesos actuales de revisión por pares y luego se trataba, y todavía hay muchos cursos, para elegir qué revista, qué editorial era la más adecuada para mandar ese trabajo. La verdad es que esto ya se va quedando atrás, porque las responsabilidades del investigador ya no quedan en ese proceso de generar ese conocimiento y dejar a terceros que lo difundan, sino que él tiene que asumir una serie de compromisos, una serie de roles nuevos, o quizá no tan nuevos, pero que ahora adquieren importancia a la hora de realizar la comunicación científica. ¿Por qué? Porque el objetivo no es solo incrementar el impacto entre pares, es decir, que la ciencia sea relevante para otros científicos, sino que es cada vez más exigido por la sociedad que haya una rentabilidad, impacto, utilidad de tipo económico, social, tecnológico o, bueno, en este momento también muy importante el tema medioambiental. Es decir, que vamos a cambiar de una estrategia que era el publica o perece, donde, pues, como les indicaba, se trataba de publicar muchos, me van a permitir utilizar el modelo Rajoy, muchos artículos, publicarlos en las llamadas revistas de impacto, las revistas indizadas, las revistas de prestigio, y luego ese impacto se medían tradicionalmente en número de citas. Cuanto más mayor el número de citas, pues siempre. Bueno, pues la situación ha cambiado radicalmente. En primer lugar, se ha hecho muchísimo más compleja y yo me gustaría destacar que hay que fijarse en dos aspectos. El aspecto antes de la publicación tradicional, el aspecto a posteriori de la publicación tradicional. Y entonces, antes de la publicación tradicional, ahora la palabra clave es el compartir. Es decir, cuando hablamos de Open Science, lo que hablamos es de tratar de que terceros, fundamentalmente otros pares, pero no solo ellos, pues tengan acceso a nuestros software, a nuestras herramientas, que conozcan nuestros métodos. Evidentemente, cuando ya hayamos producido datos, que tengan acceso a los datos en bruto o elaborados, pero en cualquier caso un acceso libre a esos datos y que incluso tengan acceso al documento, lo que se llama el preprint, antes incluso de la publicación. Por tanto, ahí se aumenta la responsabilidad por parte del investigador. Pero también ocurre después de la publicación, porque ya no solo basta dejarlo en manos del editor y cuando aparezca el número de la revista correspondiente se ha terminado el trabajo, sino que hay que promoverlo. Hay que promoverlo, pues, por ejemplo, el caso más obvio es a través de los repositorios. Pueden ser repositorios institucionales, pueden ser repositorios temáticos o pueden ser repositorios de diferentes tipologías, repositorios de datos, repositorios de software, etc. Es decir, aquí hay un trabajo intenso, importante, al cual puede ayudar el editor, pero del cual no se debe escaquear el investigador. Y finalmente, cuando hablamos de impacto, ya no hablamos de ese único impacto que hemos visto anteriormente, que es el impacto puramente interno científico, sino que tenemos que ver y tenemos que demostrar que existe un impacto en términos muy amplios que yo creo que se define muy bien con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, nuestra contribución debe, en la medida de lo posible, tener un reflejo en la obtención, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Dejo un poco fuera de mi presentación hoy el tema de la responsabilidad. La investigación tiene que ser responsable tanto internamente como externamente. Soy firme defensor
de que es hora de que los investigadores se autoevalúen, no solo individualmente, sino como en lo colectivo, que hay ciertas prácticas y ciertas actitudes que quizá tienen que cambiar en el futuro, pero ya les he dicho que quizá esto no es objeto de la presentación de hoy. Hoy vamos a centrarnos en esta Open Science, qué consecuencias van a tener ahora de momento a corto plazo y quizá a medio plazo. Hablar del largo plazo es muy complicado y no quisiera utilizar una bola de cristal que quizá todavía no funcione plenamente. Lo primero que hay que decir es que, a pesar de lo que les he comentado, las citas van a seguir teniendo una posición central. Es decir, al fin y al cabo, mucha de la ciencia que se hace es ciencia que se apoya en otra ciencia para lograr avances para el conjunto de la sociedad, pero que fundamentalmente tienen que tener impacto sobre los miembros de la comunidad académica. Esto es muy importante porque hay algunas presentaciones donde la Open Science parece olvidar de la importancia que tiene la propia comunidad científica, ya no solo, obviamente, en el desarrollo de conocimiento nuevo, sino también en el impacto que puede tener entre sí. Por tanto, yo les diré que en un primer momento, sobre todo en ese sentido que les hablo del corto plazo, las estrategias personales de la Open Science tienen que ir muy orientadas a obtener el mayor impacto entre terceros. Y eso significa un mayor número de citas. Es decir, que no abandonar el sistema tradicional, pero cambiar un poco el modelo, como vamos a ver aquí. ¿En qué sentido? Pues en primer lugar tenemos que utilizar nuevas fuentes. Fíjense que tradicionalmente hemos estado basándonos en un duopolio, que es Web of Science y Scopus, las bases de datos fundamentales con las que hemos trabajado. Pero fíjense, les voy a dar una serie de nuevas fuentes que cumplen dos características muy importantes. Se definen con estos dos aspectos. El primero de ellos lo ven ustedes en esta transparencia. La mayoría de ellas son sustancialmente más amplias que Web of Science y Scopus. Fíjense que Google Scholar puede estar por encima de los 400 millones de registros, pero cualquiera de las otras están entre 150, 200, 250 millones de registros. Es decir, es ciencia real. Son publicaciones que existen, que se han difundido de una manera que al menos en estas fuentes se han recogido. ¿Por qué vamos a centrarnos solo en la publicación sesgada e incompleta de Web of Science y Scopus? Incompleta por los datos que ven ustedes y sesgada por algo que ya ustedes conocen, que no solo el español y otros idiomas no inglés están desfavorecidos, sino que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, las humanidades, la arqueología, muchas ciencias sociales, algunas ingenierías, ciencias de la computación, no están bien representadas. Por tanto, el primer punto es la cobertura, mucho mayor. Y el segundo punto es que la gran mayoría de estas bases de datos que les estoy ofreciendo son gratuitas. Les recuerdo que Web of Science y Scopus, las licencias nacionales, les cuestan al Estado 5 millones de euros al año, una cantidad con la que se podrían pagar docenas de contratos y centenares de nuevas investigaciones. Por tanto, es importante tener en cuenta esto que les estoy mostrando, esas nuevas fuentes. Nuevas fuentes que no son solo bibliográficas en el sentido de los registros bibliográficos, sino, como pueden ver aquí, también incluyen, sobre todo la columna central, documentos a texto completo que están en acceso abierto. Vean ustedes que tanto Core, Base como OpenAIRE pues son gigantescas bases de datos donde no solo tenemos la referencia bibliográfica y unos indicadores bibliométricos, sino de hecho tenemos acceso al texto completo. Y cada vez es mayor. Por tanto, ¿por qué vamos a seguir centrándonos en solo unas pocas bases de datos con los problemas que les he comentado? Hay muchas más oportunidades. Lo mismo ocurre a nivel de los indicadores. He utilizado este bonito ejemplo que han hecho los compañeros de la Universidad de Granada, que es una tabla periódica de indicadores donde ven ustedes, lo que más me interesa es que no solo hay el factor de impacto o el número total de citas o incluso el índice H, tienen ustedes docenas de indicadores que se pueden utilizar. De hecho, permítanme llamarles la atención sobre las tres últimas filas, que son lo que llamamos la familia del índice H. El índice H, tan conocido y tan utilizado, muchas veces es comentado las dificultades o las limitaciones que tiene. Limitaciones que son reales. Yo se lo aseguro, son reales. Pero es que
y han venido trabajando durante mucho tiempo compañeros investigadores en esta área que han desarrollado, fíjense, todas esas 3 líneas que se muestran al fondo, que son intentos y a veces exitosos de solventar las limitaciones y las problemáticas que tiene el índice H. Por tanto, no es un problema de los indicadores, es un problema del gestor que elige determinados indicadores que pueden ser inadecuados para el uso que nosotros tenemos. Hablemos luego también de indicadores de nueva generación, ya no ligados directamente o tan ligados directamente al proceso de comunicación tradicional. Podemos hablar aquí, esta es una iniciativa de un grupo de universidades de investigación de toda Europa que han propuesto este documento, este libro blanco. Tienen ustedes la referencia abajo para que lo puedan descargar, donde ven ustedes que ya se empiezan a considerar otros muchos aspectos que cada vez son más relevantes. Yo me gustaría destacarles, en el caso suyo de la arqueología, el tema de las publicaciones interdisciplinares. Yo creo que es muy relevante porque, claro, el ámbito de estudio suyo es un ámbito que se presta muy bien al tema de la interdisciplinaridad. Bueno, pues este es un aspecto que es importante. Pero luego ya está todo el tema del Open Access, todo el tema del acceso a datos, el Open Data. Yo creo que esto es muy importante. Y creo que es el plazo ese, la estrategia a medio plazo que les he dicho, está quizá reflejada en esta transparencia. Hombre, el mejor ejemplo que he encontrado es evidentemente el repositorio de datos de Cataluña, el Dataverse, donde ya ven ustedes que ustedes ya están presentes. Es decir, que aunque las cifras, he marcado que evidentemente las cifras todavía son modestas, es cierto que ya se está empezando a trabajar y que no es una cosa de futuro, sino es un aspecto que estamos ya desarrollando. Dicho eso, pues hay que tener mucho cuidado con los indicadores, porque la interpretación directa de los indicadores puede dar lugar a errores considerables. Por ejemplo, últimamente creo que FECIT ha venido diciendo que España está produciendo alrededor del 170% por encima de lo que le correspondería en cuanto a impacto. Bueno, pues las cifras es que derivan de una utilización de lo que se llama el conteo completo, donde un artículo en cooperación del instituto con, pues no les sé qué voy a decir, con un instituto alemán, pues se cuenta al 100%. Y esto da lugar a esta distorsión, porque utilizando el llamado ranking de Leiden, que permite diferenciar ambos, diferenciar el conteo completo del conteo fraccionado, verán ustedes que esa cifra que ha dado FECIT no es cierta. Hay apenas 7 universidades españolas que logran para el 10% de su producción un impacto superior al mismo. Ya ven ustedes que ese 17 o ese 170 en número de porcentaje o 17 en términos del 10%, pues no se alcanza para ninguna de las universidades españolas, sencillamente porque aquí estamos utilizando un algoritmo, un indicador que es mucho más correcto, que es el del conteo fraccionado y no el conteo completo. Y fíjense también el tema del acceso abierto. Aquí, en mi caso es mi extrema derecha, ven ustedes la lista de las principales universidades del mundo por porcentaje de acceso abierto. Si se dan cuenta ustedes, no figuran ninguna de las españolas ni ninguna de las hispanohablantes, que son líderes mundiales en estos temas, porque aquí se utiliza un acceso abierto muy concreto, muy específico, que es el acceso abierto de pago. Y claro, aquí da a entender que ciertas universidades, y ven ustedes que prácticamente todas son inglesas, pues están llevando a cabo una política de acceso abierto muy positiva, cuando en realidad lo único que están haciendo es pagar para que se les publique. Es decir, que las interpretaciones de los indicadores siempre es muy delicada y tiene que ser con cuidado. Por tanto, hablando ya como segundo consejo en este grupo de consejos que les voy a dar, pues que hay que tener mucho cuidado con las nuevas métricas. Llevamos tiempo trabajando con las antiguas y aún así tenemos problemas, pero las nuevas métricas son delicadas y luego siempre hay que tenerlas en cuenta, o al menos hoy por hoy, en un contexto, vamos a llamar local, sensulato, local, sectorial, institucional, porque si no tenemos el peligro de que los datos no sean comparables y, por tanto, hay que tener cuidado. Bueno, les he prometido ser práctico y yo creo que las 3 estrategias básicas, pues ustedes las conocen. Hay que publicar en abierto y depositar.
De eso se pueden sacar indicios de calidad que van a seguir siendo fundamentalmente, pero no exclusivamente, indicios basados en citas. Y luego, en un aspecto ya más práctico, yo les propongo una promoción tanto a nivel institucional como a nivel individual, lo que luego vamos a detallar, lo que se llama la página personal, el portfolio, y por supuesto reforzar lo que ya veo que ustedes ya tienen y le prestan atención, que son los perfiles en redes. Por tanto, vamos a hablar de publicar en abierto. No voy a entrar en el debate porque no es objeto de esta presentación. Puede ser en revistas que son de pago o en revistas doradas, es decir, que no requieren APCs. Esto ya depende de las estrategias y de las disponibilidades, aunque les voy a indicar que las ventajas son obvias. Hay una que no está tan claro, que es el de que se incrementa el número de citas, pero que a mí me parece que tampoco es tan relevante porque, al fin y al cabo, la evaluación individual se hace con los procesos recientes. Y lo que sí que es cierto es que depositar en acceso abierto acelera el proceso de citación. Se reciben citas más rápidas. ¿Eso significa que se reciban más citas? A largo plazo no está nada claro, pero al menos, y esto tiene mucha importancia a nivel de evaluación, sí que en el corto plazo. Bueno, luego depositar en abierto, cada vez es más obvio que se puede depositar preprints. Había ciertas barreras por parte de ciertas revistas a que si se publicaba en preprint ya no se aceptaba en las revistas, pero bueno, esto cada vez es menor el rechazo. Los repositorios temáticos, ustedes conocen, y luego ese compromiso que ya me consta que han empezado a trabajar, que es otro tipo de repositorios, como pueden ser el de datos, el de software, o donde espero que depositen esta presentación, que les cedo pues un repositorio de PowerPoints. Y luego, los indicadores de calidad. Bueno, pues vamos a hablar de ellos en detalle un poquito. Quizá hay que empezar a considerar algo que Lidia en su introducción ya lo ha adelantado, que es que hay que dejar de utilizar la bibliometría fácil y empezar a utilizar una bibliografía más sofisticada. Vamos a hablar en detalle de esto porque me parece importante. Ya saben ustedes que ha habido un acontecimiento muy relevante recientemente, que es que la Agencia Estatal de Investigación Española ha firmado la Declaración DORA, que básicamente dice que no se deben utilizar específicamente factores de impacto y de manera más genérica las métricas basadas en revistas. Y esto es muy importante. No ha tenido todavía impacto porque el acontecimiento ha sido reciente y hay que ver cómo los diferentes instituciones, especialmente la ANECA, pues lo tienen en cuenta en sus futuras evaluaciones. Pero a mí lo que me interesa es que vean y comprendan por qué el factor de impacto debe ser excluido. Aquí tienen una transparencia donde se muestran, yo creo que los dos aspectos más fundamentales de la problemática del factor de impacto. Que como ven ustedes, solo cuenta citas de un año. Es cierto que son trabajos citados en 2 años, en este ejemplo que les he puesto, 2018 y 2019, pero las citas son las recibidas en 2020. Lo cual, y eso nos lleva al segundo aspecto, nos hace perder todas las citas recibidas a 2018 en 2018 y 2019, todas las citas recibidas a artículos de 2019 en 2019 y todas las citas recibidas después del 2020. Cuando ya sabemos perfectamente que, por ejemplo, en áreas como las humanidades o arqueología en concreto, pues las citas son muy largas de manera temporal, se pueden recibir a lo largo de muchos años después de la publicación del trabajo. Y finalmente, la parte de arriba, que se reciben, que no se cuentan citas que provienen de otros formatos, como pueden ser, por ejemplo, libros, monografías, presentaciones, etcétera, que en el caso, nuevamente, de las humanidades, es uno de los principales canales de comunicación. Por tanto, esto es un problema. Pero el mayor problema es que el propio indicador, siendo válido que pudiéramos decir que para medir un único año, ignorando el resto de las citas recibidas, pues podría tener alguna validez, si se dan cuenta ustedes, en realidad es lo que yo he llamado una dictadura de los mediocres. Porque en este caso, un ejemplo que he cogido al azar, ven ustedes que el factor de impacto, que es 10, podemos entender que es el número de citas esperadas por publicar en esta revista, pues si se dan cuenta ustedes a la izquierda, tenemos un montón de artículos que o no han recibido citas o han recibido muy pocas, y justo en el extremo contrario a la derecha, artículos que han recibido más de 50 citas. Es decir, que nosotros no podemos sustituir un valor real, como puede ser recibir 50 citas, por un valor estimado, que es el del factor de impacto, que viene a representar que esperaríamos 10 citas, lo cual, como queda visto, es falso. Pero no solo ese es el problema. El
problema con el factor de impacto es mucho más amplio. Hay mucha gente que piensa que el factor de impacto es solamente inadecuado o es mal utilizado. Yo creo demostrarles en esta presentación que además es incorrecto, matemáticamente muy incorrecto. Primero de todo, lo que ya hemos visto, no mide valores concretos, sino mide medias, valores centrales, que además son distribuciones que, como han visto ustedes, pues son muy extremas, con muchos artículos poco citados y algún artículo muy citado. Distribuciones que ustedes entenderán y tendrán práctica, son diferentes entre diferentes disciplinas y que, por tanto, no son fácilmente comparables. Que la ventana de citación es muy corta, que la precisión, 3 cifras decimales, cuando estamos dividiendo números enteros naturales relativamente pequeños, cientos o miles de citas por docenas o centenares de artículos. Claro, eso plantea problemas, por ejemplo, a la hora de segregar. ¿Cómo vamos a poder decir que una revista es mejor de otra cuando se están diferenciando en un centésimo o en un décimo? Es absurdo, no tiene sentido. Y luego ya hay ejemplos extremos donde se producen suma de factores de impacto o medios de factores de impacto, algo que cualquier estudiante sometido a la prueba PISA sabe perfectamente que es un error. Fíjense, me he dejado o me he saltado eso que he puesto ahí, pseudonormalización, el tema de los cuartiles, que ustedes conocerán muy bien porque es uno de los principales indicadores que se utilizan en la evaluación. Claro, el cuartil está medido, fíjense qué cosa más curiosa, sobre posiciones. Yo aquí he puesto un ejemplo con unas 60 revistas de un área, donde ven ustedes que los cuartiles están definidos por la posición. Es decir, que el cuartil 1 es cuartil que va de la revista en primera posición a la que está en la 16ª, cuartil 2 es de la 17ª a la 32ª, etc. Pero fíjense el dato, si se fijan en la línea azul que marca valores de factor de impacto, eso es una verdadera barbaridad. Revistas que están en el 75% de mayor factor de impacto, revistas que están en más del 50% de factor de impacto, lo que se llaman percentiles, y que incluso la separación entre primero y segundo cuarto al final, perdón, primero y segundo cuartil al final, es prácticamente nula. Y segundo, tercero y cuarto cuartil tienen valores de factor de impacto muy similares. Es decir, nos estamos encontrando con que se ha utilizado un criterio que es la definición de cuartiles basados en posiciones que no tiene realmente sentido matemático. Claro, esto tiene una consecuencia importante, que es que independientemente de la validez o no validez de factores de impacto o de cuartiles, lo que estamos evaluando son continentes, no contenidos. Y bueno, veo que por razones obvias, porque así todavía se exige, ustedes siguen poniendo en sus memorias, en sus informes, pues los datos basados en este tipo de métricas de revistas. Pero yo creo que lo más importante, lo cual en principio no quiero decirles que lo abandonen radicalmente porque pueden venirles bien a ustedes para cierto tipo de análisis comparativo, pero lo que les propongo es que además incorporen métricas a nivel de artículo. Esto es importante. Lo dicho, es importante tener en cuenta todas las limitaciones del factor de impacto, el site score o cualquiera de las otras medidas basadas en revistas, las métricas de revistas, y que si se basa en métricas de artículos ya no deberían utilizarse valores absolutos, sino siempre valores relativos. Volviendo a la promesa de la parte práctica, les diré que nosotros hemos venido desarrollando desde hace algún tiempo un proyecto europeo con varios socios internacionales, dirigido por el grupo de Leiden, el CWTS, donde estamos proponiendo un cambio en la manera de presentar al individuo, que tradicionalmente se presentaba con lo que ustedes conocen, el currículum vitae, que es no más que una lista más o menos agregada o desagregada de las contribuciones que ha hecho esa persona. Bueno, nosotros proponemos una alternativa diferente. Una alternativa referente que es portafolio o portfolio, como prefieran utilizarlo, donde hay que prestar mucha más atención al carácter individual de la persona que está detrás de esta herramienta que a otros datos externos que igual no nos están ilustrando adecuadamente. Y aquí la clave es
la tercera línea que he puesto, la narración, la autodescripción. Aquí es fundamental que el propio científico sea el que describa cuál es históricamente pues, su formación, en qué sentido ha sido relevante, qué aspectos clave se han tenido en cuenta, con qué maestros ha estado trabajando, su actuación actual, cuáles son sus desarrollos, sus publicaciones, pero que él mismo elija lo que le parece más relevante y que explique el impacto. Esto se está produciendo ya en muchos países, por ejemplo, es el caso típico de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, donde ya uno no solo tiene que decir lo que ha hecho, sino describir el impacto que eso ha hecho. Bueno, pues yo creo que eso es la novedad que estamos aportando en el portfolio, y entonces en ese contexto se puede entender lo que ven ustedes. ¿Cómo se puede hacer esa autoevaluación? Pues a través de una página personal, donde hay que añadir una serie de criterios clave. Luego hay que utilizar estándares que te identifiquen. Y también, lo que ya hemos visto cuando hemos hablado de Open Science, hay que hacer un mirror, un espejo de lo que representa nuestra página personal en los perfiles externos. Vamos a verlos en detalle. El modelo, tienen ustedes ahí la dirección del proyecto europeo Acumen, basado en esto. El modelo se basa en que a partir de la narración interna, esa autoevaluación, esa autopresentación que hace la persona, pues se van a seleccionar aquellos aspectos más relevantes, no necesariamente de manera exhaustiva, como ocurre en un currículum vitae, pero sí de una manera valorada. Entonces, vuelvo a repetir, principio fundamental, la responsabilidad pasa a ser del investigador. El investigador es el que decide cuáles son los aspectos, las contribuciones, su experiencia personal, sus áreas de conocimiento más relevantes. Y luego es el que tiene que ponerse en el contexto. Tiene que ponerse en el contexto. Networking, en este sentido, puede ser contexto con otros pares, pero también contexto con el resto de los agentes sociales a los cuales eventualmente está midiendo. ¿Y qué se mide? Pues se miden resultados, se mide influencia y se mide conocimiento experto. Esta es una transparencia que les he dicho que no voy a entrar en detalles, se la dejo junto con el documento para que vean ustedes algunas de las propuestas que habrían aquí. Y me voy a detallar en un ejemplo, me van a permitir que haya utilizado mi caso personal de lo que es la narración. Aunque les voy a ser sincero, creo que debería haber sido un poco menos neutro en la presentación y bastante más personal a la hora de hacer esta presentación. Y fíjense un detalle. Aparte de que hablo en primera persona, identifico yo personalmente los principales hitos de mi trabajo y los contextualizo. Además, he puesto una cosa que él ha hecho adrede, porque creo que es relevante, que es que es apoyo extra de información externo, como es que ven ustedes los enlaces a los diferentes sitios donde he trabajado o he contribuido o he tenido algún tipo de relación. Esto es importante porque esta narración que yo aquí he reducido a una página de PowerPoint, en realidad es parte, o debiera ser parte central de lo que es una página personal. Y luego, muy importante, es que eso sea visual, de una manera que todo el mundo se entere. Fíjense que aquí hay dos niveles de información. El nivel de abajo es una lista de publicaciones a lo largo de los años, ven ustedes los artículos a lo largo de los años, y luego por encima una serie de explicaciones de las posiciones de los puestos que estaba ocupando en ese momento. Fíjense que lo he hecho adrede, está inventado en este caso, para detallarles que la edad académica, que es un factor muy importante, pues tiene que tener en cuenta no solamente la fecha desde que se defiende, por ejemplo, la tesis doctoral hasta la actualidad, sino aquellos aspectos que nos afectan, porque eso puede ser muy relevante para ser más responsable con ciertos colectivos. Me van a entender enseguida a qué me refiero. El tema de la mujer, que tiene que dedicar un tiempo considerable, sobre todo, si tiene hijos, a la crianza de los hijos. Y todo esto tiene que ser excluido de esa edad académica, porque de esa manera se es más justo. Se puede excluir, por supuesto, este periodo que les estaba comentando, pero también periodos donde el investigador tiene un puesto técnico o puede tener un puesto político o puede tener un puesto de gestión. Es decir, que al final la edad académica es muy importante a la hora de obtener indicadores porque matiza los indicadores que se obtienen, relativiza los indicadores que se obtienen, pero
tiene que tener en cuenta las características personales de todos y cada uno de nosotros. El resumen ejecutivo, pues es simplemente, sigue siendo muy importante tener indicadores cuantitativos, de cuantas más fuentes mejor, cuantos más indicadores indudablemente, y luego lo que acabamos de ver ahora por encima, dando un contexto. Claro, esto hay que hacerlo bien. Dirán ustedes, ¿qué significa hacerlo bien? Pues les voy a poner un modelo de una universidad prácticamente desconocida, donde encontré este autor, el profesor Gary King, que trabaja en la Universidad de Harvard. Luego algunos se preguntarán por qué Harvard es Harvard. Pues aquí tienen un buen ejemplo. Gary King es un señor que tiene esta página personal, donde ven ustedes que tiene más de 3.500 páginas de contenidos, de datos, de información sobre él, en realidad también información de su equipo, pero por ejemplo, fíjense el detalle, que incluye más de 500 ficheros PDF, que son obviamente su producción científica, pero también documentos, informes, capítulos de libro, algún tipo de informe de evaluación, etc. Claro, cuando uno ve que muchos de nuestros investigadores tienen o pocas páginas personales en la web institucional o no la tienen siquiera, pues uno tiene que decir, ¿queremos ser como Harvard? Pues miren, esta es una aproximación bottom-up. Quizá esta es la manera de ser como Harvard. Claro, se pueden hacer muchos perfiles, el del profesor King, ya han visto ustedes que es un perfil más tradicional, pero ahora tenemos los llamados CRIS, los sistemas, lo que ahora en España se viene a llamar los portales de investigación. Ustedes tienen también un portal de investigación. Aquí les he llamado la atención que los portales de investigación no tienen por qué ser portales meros listados de registros, sino en este caso este es un software desarrollado en Polonia, en la Universidad Tecnológica de Varsovia, donde ven ustedes que se ven las temáticas que se están desarrollando, por supuesto los indicadores cuantitativos, pero también visualmente ese networking, esa red que les he comentado, relaciones personales, que en este caso tiene el profesor Fahrenbach. Bueno, pues es un ejemplo de hacia dónde debemos trabajar. Claro, vuelvo a repetir, cuando vayamos a utilizar indicios de calidad, pues lo que tendremos que tener en cuenta son las herramientas que utilizamos. Y aquí siempre me permito utilizar lo que yo llamo el pecado original, que es bases de datos, el famoso duopolio de Web of Science y de Scopus, donde se supone que son la referencia del trabajo de cierta persona. Aquí he escogido, me disculpo por ello, como ejemplo, a su director, y pueden ver ustedes que esta persona tiene en estas bases de datos entre 11 o 15 de índice H, entre 11 o 15 de documentos recogidos, y sin embargo, cuando yo voy a Google Scholar, el número es considerablemente mayor y los índices H que antes hemos visto que estaban por debajo de 10, ahora se sitúan en 25. Bueno, ya han visto anteriormente, ahora, pues ven ustedes un índice H de 8 en el caso de Web of Science o un índice H inferior también en el caso de Scopus, el número de citas 290, 374 y sin embargo en el mundo Google Scholar pasa a 2100. A mí me gustaría ustedes que entendieran que ustedes pueden valorar como quieran la calidad de estas citas o de dónde provengan y tal, pero lo cierto es que son citas reales, que hay documentos reales detrás, que quizá no son artículos en revistas Q1, pero son artículos en otro tipo de revistas, son artículos son capítulos de libro, monografías, etc. Me gustaría llamarles la atención de que la mayoría de ustedes, si tienen presencia en Google Scholar, que yo creo que como mínimo es una opción de transparencia, pero solo hay 36 cuando, por ejemplo, si me voy a ResearchGate, tienen ustedes dos entradas institucionales diferentes que yo les aconsejaría que fusionaran, donde la suma es, como ven ustedes, de 53. Es decir, solo 36 de sus 53 perfiles en ResearchGate están representados en Google Scholar. Yo creo que es importante que, aparte de la presencia en ResearchGate y de resolver este problema que ven ustedes aquí, pues también la tuvieran igualmente en Google Scholar. ¿Y por qué? Pues porque en ResearchGate las métricas que existen, pues es que no son del todo fiables, entre otras razones por lo que ven ustedes aquí, porque parte importante de las métricas
pueden ser debidas a acciones de carácter interacción. Es decir, por ejemplo, poner muchas preguntas en ResearchGate, preguntas que pueden ser realmente curiosidad real o simplemente una promoción falsa para incrementar su score en ResearchGate. O pueden ustedes contestar, pueden ser contestaciones muy autoritativas, muy estudiadas, o pueden ser directamente cuestiones mal contestadas o incorrectamente contestadas. Por tanto, es muy delicado utilizar indicadores basados en ResearchGate. Sin embargo, hay otras áreas donde con el tiempo pues también se puede trabajar. Por ejemplo, en el caso de Twitter, pues yo le daría importancia a los dos grupos de indicadores que he señalado aquí. El número de tweets, evidentemente, pues quizá debería incrementarse, pero también es muy importante el impacto que vayan a tener va a depender de la audiencia real que tengan. Y por tanto, es importante tener un mayor número de seguidores, que muchas veces se puede lograr simplemente siguiendo a terceros. Es una estrategia muy simple, en todo caso se puede recomendar. Voy a ir terminando ya con algún dato de tipo cuantitativo que les he realizado para que vean ustedes dónde podrían trabajar también en el área de lo que es redes sociales, lo que se llaman los indicadores almétricos. Aquí he cogido, obviamente, el ICAC, he cogido en la página, el blog de Lidia, de Social Media en Investigación, y el caso del otro gran instituto de la Rovira i Virgili, que trata sobre temas cercanos, digamos, paleontología, etc., el ICES. Entonces, el tema que ven ustedes es que efectivamente tanto ICAC como ICES depositan un gran número de documentos, de publicaciones, tanto en ResearchGate como en academia, tienen una cierta presencia en bases en redes sociales generalistas, pero luego el número de otras redes sociales, sobre todo las basadas en depositar documentos, no es tan elevado, y me llama muchísimo la atención el caso de la Wikipedia, donde ven ustedes que realmente, bueno, ya saben ustedes que la Wikipedia, cualquiera puede editar la Wikipedia, no hay ninguna limitación. Y la Wikipedia, solo en inglés hay más de 6 millones de entradas. Hay miles de temas donde uno puede trabajar y añadir alguna relevancia que tenga que ver con la labor del ICAC o de cualquier otra organización muy fácilmente. Pues fíjense, apenas la hay. Incluso me llama la atención que ni siquiera aparece en la Wikipedia en inglés. Yo creo que esto es, van a permitirme que utilice la palabra, es una oportunidad que tienen ustedes. Bueno, y luego está el tema de la visibilidad web, su página web. Bueno, nosotros hemos hecho un pequeño análisis, como ven ustedes, tiene 330 dominios que la citan. Esto a mí me gustaría explicarlo porque la palabra dominio en este contexto es más bien el impacto institucional. Hay 330 instituciones que están relacionadas con ustedes, que citan los contenidos que tienen ustedes, que los reconocen como contenidos de calidad, de relevancia, de utilidad. Y fíjense, si se fijan en la lista que les he seleccionado, la mayoría de ellas son, vamos a permitirme la expresión, locales. Es decir, ustedes tienen un relativamente impacto local, en ustedes la cantidad de dominios .cat de instituciones de investigación de Cataluña, pero posiblemente sería interesante que hubiera algunos más. Es cierto que lo tienen porque, como ven en el mapa, no solamente es a nivel local, pero digamos que en las primeras posiciones sí que es a nivel local. Bueno, ¿qué pasa con estos indicadores almétricos? Bueno, pues yo se los he presentado como realmente creo que hay que entenderlos. Es decir, cada uno mide cosas diferentes, es un conjunto heterogéneo de datos, cada uno posiblemente requiere estrategias distintas y que, por tanto, pues hay que prestarles atención no como un conjunto, sino individualmente. Y luego hay que tener mucho cuidado porque a veces pues, son susceptibles a una fácil manipulación. Por tanto, hay que tenerlo. Dos resúmenes. Uno para ustedes como investigadores. Por supuesto, tienen que generar nuevo conocimiento. Ese conocimiento generado se tiene que publicar en abierto. Yo les indico a través de dos canales paralelos fundamentales, que es la presencia web institucional y la presencia en redes sociales, y de ahí se pueden derivar los indicios de calidad que tan importantes son para la evaluación y la posibilidad de que obtengan ustedes nuevos puestos de trabajo o financiación adecuada para generar nuevo conocimiento. Y a nivel de instituciones,
También algo que ya ha comentado en la introducción Lidia, que es que hay que abandonar la bibliometría fácil, abandonar los indicadores basados en métricas de revistas, como el factor de impacto, los cuartiles, los rankings de revistas, y hay que promover el uso de múltiples fuentes e indicadores. Es decir, pues, métricas de artículos, métricas de muchas más fuentes, métricas de nueva generación e incluso, obviamente, con el tiempo, aunque esto es más difícil de introducir, métricas cualitativas. Medidas cualitativas, más que métricas, medidas cualitativas. Mi propuesta, pues que refuercen su presencia en la web y en las redes sociales, que adopten una estrategia local. Yo no les digo que abandonen esa búsqueda del impacto local, pero que ese impacto local, esa resolución de problemáticas a nivel cercano, que tenga un impacto internacional, que tenga un impacto global y bueno, pues adoptar la ciencia abierta, pues depositar en abierto ya no solo publicaciones, sino datos, herramientas y otro tipo de acciones. Y quizá un tema que a mí me parece fundamental, que a veces se interpreta no del todo correcto, que es que la ciencia ciudadana, que es involucrar al ciudadano en nuestro trabajo, quiere decir muchas cosas. No solamente que el ciudadano sea un actor activo en la investigación, sino que sea también un actor pasivo, que sea más receptor. Por tanto, hablaríamos de divulgación, hablaríamos de educación. Pero incluso, fíjense, para mí también es ciencia ciudadana el micromecenazgo. Es decir, una manera muy importante e interesante, y es mi último consejo para ustedes, es fomentar que la ciudadanía se involucre en el aspecto clave de la investigación, como es su financiación. El micromecenazgo yo creo que es una oportunidad no solo importante para las enfermedades raras, sino que, por ejemplo, en su caso, para cualquier ciudadano orgulloso de la historia de Tarragona, poder contribuir al conocimiento de la misma. Esto era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias.